Buenas tardes, bienvenidos a Trading TV, esto es la sección del precierre europeo. Una jornada en Europa bastante atípica para lo que estamos viendo en las referencias bursátiles anteriores, una jornada en la que los mercados de renta variable han tenido una apertura prácticamente plana, con ligeros recortes y que a lo largo de todo el día han ido divagando un poco entre subidas y bajadas con respecto a diferentes países. En este caso el IBEX 35 en números verdes se mantiene por el momento, vemos un DAX, un Eurostoxx en números rojos y en este caso vamos viendo cómo desde el rescate español, desde el rescate al sector financiero, es decir, desde el pasado fin de semana, hemos tenido 4 jornadas en las que el IBEX 35 se mantiene con números verdes desde ese día, es decir, en tono positivo, y vemos cómo el resto de países europeos, sus índices de referencia se tornan a negativos. En este sentido hay una divergencia ahí, veremos a ver cómo termina ella. En general una jornada, como digo, atípica, pese a los malos datos, a las malas referencias macroeconómicas que hemos ido conociendo por parte de Estados Unidos, que intentaban un poco lastrar la situación o el momento actual de los índices de referencia del viejo continente. Hemos visto cómo no ha sido tan así y en general pesa más ahora mismo las medidas que tienen, los problemas que tienen el macro europeo que el macro estadounidense, por lo que parece que hacen mucho más caso a los inversores a la situación actual en Europa, ya que si fuera por las referencias macroeconómicas estadounidenses, los mercados europeos deberían haber caído con cierta mayor fortaleza. En general, como decimos, una volatilidad casi nula, una jornada típica por esto mismo, ya que jornadas anteriores hemos visto cómo había una volatilidad especial. Como podemos observar en los gráficos, vemos en el caso del CFD sobre el futuro del IBEX 35 como esa recuperación de toda esa caída que llevaba desde niveles en torno a la zona de los 8.500 puntos, 8.550, caída con agresividad hasta ese entorno del 5.990 y vemos como ese 62% del Fibonacci de toda esa caída lo marcaba muy bien en la jornada de la pasada jornada y en general vamos viendo, como digo, esos posibles tramos que puede ir teniendo y en referencia a ello esa perspectiva. Una jornada, como decimos, con cierta preocupación, una jornada en la que ha ido claramente de menos a más, tono verde para el CFD sobre el futuro del IBEX 35 en todo momento y en general, como comentamos, una situación atípica en general para la renta variable y que vamos viendo poco a poco cómo evolucionan en este sentido los precios. En general, es ir viendo poco a poco cómo evolucionan, una referencia en la que podremos ir conociendo poco a poco todos esos tramos, ¿vale? En el caso del DAX, el CFD sobre el futuro del DAX, vamos viendo también de nuevo esos ratios que va teniendo de posible caída. Vamos a quitar esto para que lo dejen con mayor claridad y también el Fibonacci. Vemos como toda esa tendencia bajista es muy clara, actualmente es su referencia a día de hoy para los mercados, en este caso para la renta variable alemana, es su referencia bajista y en tanto en cuanto no se supere, poco podremos decir, una tendencia bajista que podría llevar los precios del DAX en estos momentos y en este caso a marcar niveles en torno al 6.014, ¿vale? Por lo que, muy atentos a ello. Vamos a intentar hacer un backup porque parece que no tenemos tiempo real ahora en la plataforma, la vamos a cerrar y abrir de nuevo, no se preocupen que no tardamos mucho en hacer esto. Como comentamos, una jornada que ha sido atípica, ya digo, por esas referencias macroeconómicas en Estados Unidos, sí que han ido acorde con las que íbamos conociendo anteriormente, pero en general, una situación en la que no íbamos sabiendo o íbamos viendo poco a poco cómo no iban teniendo esas referencias y en este sentido el macro que íbamos conociendo no iba siendo del todo favorable, ya que el sentido que íbamos teniendo, vemos el gráfico del DAX ahora mismo actualizado, el macro que íbamos teniendo iba acorde con las referencias bursátiles en este sentido. Vemos una referencia en el DAX con una apertura en 6.149 la jornada de hoy, con un máximo en 6.168 y un mínimo en 6.076,25, muy lejos de esa tendencia bajista que encontramos, pero veremos a ver cómo evoluciona con respecto al hueco de apertura que tenía en 6.014. El gráfico del IBEX 35, su evolución y en la jornada de hoy
hoy sería más o menos esta vela de aquí, ¿vale? Esa apertura, ese máximo por ahora, y veremos a ver hasta las 8 de la tarde cuál es su evolución. En ese caso vemos el Eurostoxx 50, el CFD sobre el futuro del Eurostoxx 50, y vamos viendo, bueno, esa evolución, cómo puede ser claramente favorable, y en este sentido vemos una jornada, que es esta de aquí, en la que la evolución ha sido prácticamente nula. Ahora mismo tiene números verdes con respecto al cierre de ayer, pero con respecto a la apertura tiene una situación de 0 a 0, por lo que no hay movimiento en ese caso, en los niveles de 2140. Para terminar comentaremos el CAC 40, el índice parisino, números verdes también en este caso para el CFD sobre el futuro del CAC, pero números rojos con respecto a la apertura. Hemos visto una jornada en la que la apertura ha sido en 3.028,75, con un máximo en 3.036,75 y un mínimo en 2.992,25. Para terminar, y haciendo referencia a la situación del euro-dólar, en la jornada de hoy, día 14 de junio del 2012, vemos una evolución favorable con unos niveles en torno a la zona de 1,26 figura, ahora mismo en 1,25-94. Y en este caso veremos a ver qué ocurre con la zona de 1,26, si lo consigue marcar como subida y lo consigue superar, veremos a ver la zona de 1,2665 como resistencia principal, posteriormente el 1,2817. De no conseguir hacerlo y como escenario alternativo barajaríamos la posibilidad de ver un ataque de nuevo, una pérdida o un acercamiento en estos niveles, en este sentido, a la zona de 1,2450 en primer lugar y 1,2359 consecutivamente. Poco más que comentar, por mi parte ha sido un placer, muy atentos a las referencias macroeconómicas que iremos conociendo la jornada de mañana, muy atentos a lo que resta de jornada, lógicamente en Europa, para esos futuros y también para el mercado americano, y en general iremos viendo la evolución, si es favorable o no, y sobre todo para las referencias macroeconómicas que conoceremos mañana. Por mi parte, como siempre, ha sido un placer, mi nombre es Juan Enrique Cadeñanos, muchísimas gracias y muchísima suerte a todos.